Bien, hermanos, vamos a retomar este curso en preparación para bautizarse. Consta de esto: introducción al bautismo cristiano. ¿Por qué debo bautizarme? Pero empezó de ceros. Sí, ¿Sí? es que me equivoqué. ¿Por qué debo bautizarme? Un bautismo digno. El significado del bautismo. ¿Qué es el bautismo? Celebrando una vida nueva, dejando atrás el pecado. ¿Mi comportamiento importa? Una descripción del pecado, victoria sobre el pecado, mi reputación, introducción, la moralidad y mi estado civil, pendientes económicos, las disciplinas del cristiano, mi compromiso con la congregación, nuestra asociación y doctrina. Introducción al bautismo cristiano. Felicidades por su decisión para seguir a Cristo. Este curso ha sido diseñado para que usted comprenda más acerca de esta hermosa decisión de bautizarse como cristiano. Jesucristo mismo fue bautizado por Juan Bautista, dejándonos un ejemplo que seguir. Cuando fue bautizado Cristo, sucedieron dos cosas hermosas, las cuales también sucederán en la vida de aquel que sigue sus pasos. Primer punto: descendió el Espíritu Santo sobre Cristo. Segundo, el Padre lo afirmó como su Hijo amado. Y ya en la cita bíblica que podemos leer en Lucas 3, versículo 21 y 22, dice: un día que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo. Verso 22, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Bien, esta parte, primero inicia una felicitación, ¿no? Obviamente no hay una decisión más importante en la vida de cualquier ser humano que haber aceptado a Cristo, ¿sí? El haber aceptado a Cristo, pues hemos oído aquí en las prédicas, una de las cosas que nos reconcilia, ¿no? Como dice en Romanos 5, la cruz nos reconcilia con nuestro Dios, o lo que es el Dios nuestro Padre, ¿no? A través de su Hijo Jesucristo. Nos reconcilia, ya no somos enemigos, ¿sí? Entonces, esa es la decisión más importante, porque al haber aceptado a Cristo, usted sabe, lo hemos visto en las prédicas, usted es perdonado, su pecado es perdonado. Bueno, y aquí, obviamente, el Señor, nuestro Dios, habla acerca de su Hijo. Él es mi Hijo amado, ¿sí? Así cuando baja uno a las aguas del bautismo, entonces se cierra el ciclo que ha comenzado cuando nosotros aceptamos a Cristo, ¿sí? Al bajar a las aguas del bautismo se completa el acto de obediencia, que de pronto también aquí, ¿por qué nos ponen este ejemplo en este manual? Porque mismo Señor nos muestra el acto de obediencia hacia el Padre, y el acto de obediencia en bajar a las aguas del bautismo, ¿no? Inclusive en esta cita, versículos anteriores, Juan se niega y dice: bueno, no soy digno ni de desatar la correa de tu calzado. Entonces el maestro dice: no, bautízame, porque así conviene, así se tienen que hacer las cosas. Bautízame, no es como si nos dijera bautízame, le dijera a Juan, porque es el acto de obediencia, ¿sí? Porque es en lo que se va a basar la transformación del cristiano por medio del agua, ¿sí? Bueno, lo vamos a ir tocando conforme avancemos en este discipulado del bautismo. Bueno, y la otra, que obviamente cuando tú bajas a las aguas, te constituyes también hijo de Dios, ¿sí? Como te menciono, estás reconciliado por medio de la cruz. Entonces tú te constituyes nuevamente amigo de Dios, hijo de Dios, ¿sí? Y ahora ya puedes clamar al Padre, ya puedes hacer oración, ¿sí? Ya puedes pedirle a Dios cosas, porque ya eres hijo de Él, ¿sí? Entonces, en un paralelismo, al ponernos esta cita, quiero que anoten ahí, atrás tienen una hoja blanca. Aquí no lo dejaron, bueno. Ya les dieron una hoja, ¿verdad? No. A ver, ¿puedes darles unas hojas blancas, por favor?
Bien, sobre esta parte de la introducción nos explica, pongan ustedes Lucas 3, 21 y 22. Lucas 3, 21, 22. Nos explica. Que así como nuestro Señor Jesucristo de una forma obediente y sumisa baja a las aguas del bautismo, pasan dos cosas. En ese momento. Uno, desciende el Espíritu Santo sobre Cristo. Dos, el Padre confirma a Jesucristo como su Hijo amado. Ahora, esto también sobre mi vida. Pongan así, esto es lo que sucederá también conmigo. Esto es lo que sucederá también conmigo, que el Espíritu vendrá sobre mí, el Espíritu Santo. Y así seré yo también hijo de Dios. Ahora ahí mismo pongan tarea. Leer Juan capítulo 14 y traer un resumen. Leer Juan capítulo 14, traer un resumen. Todo el capítulo 14. De leer capítulo 16 del Evangelio de Juan, del verso 4 al verso 15. ¿Capítulo 16 de qué? Igual del Evangelio de Juan, del verso 4 al verso 15.
ahora bien, ustedes deben de saber que cuando nuestro Señor Jesucristo es bautizado y que sucede esta situación que desciende el Espíritu Santo, también aquí cabe aclarar algo. Dice la palabra ahí que desciende el Espíritu Santo como en forma de paloma, ¿sí? Es decir, no quiere decir que una paloma bajó y que se posó en nuestro Señor Jesucristo. En la palabra vamos a encontrar muchas cosas, ¿sí? Como por ejemplo también cuando habla de este hecho del Espíritu Santo en el libro de Hechos, que como lenguas de fuego se posaron sobre la iglesia o la iglesia primitiva. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? O sea, tú vas a encontrar una forma de que te expliquen los que están viendo tales cosas para que darse a entender con lo que conocen que los rodea ya como en forma de paloma. Es decir, que el Espíritu Santo tomó una forma como de paloma, ¿sí? Que pareciera una paloma, más no que lo fuera, ¿sí? No es como tomarlo al pie de la letra, ¿no? Bueno, ahora, en este caso, desciende el Espíritu Santo sobre nuestro Señor Jesucristo, porque de ahí nos indica más adelante en los evangelios que es llevado al desierto por el mismo Espíritu para estar 40 días en ayuno, y en esos 40 días es tentado por el diablo. Después de eso ahí dice que comienza su ministerio, ¿sí? En el caso de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene sobre de él para que así comience el ministerio de lo que él ha sido enviado, que es a morir por ti y por mí, ¿vale? Bueno, entonces, a ver, ¿qué quiere decir? Si te estoy diciendo, acabamos de leer la introducción, que eso también va a pasar sobre tu vida y sobre la mía, vendrá el Espíritu Santo. En el caso de nuestro Señor fue para que investirlo de poder, ayudarlo a llevar adelante su ministerio. En el caso de nosotros, el Espíritu vendrá para este efecto. Vamos a leer nuestras Biblias en Juan 14. Vamos a leerlo para que entremos en contexto. Aquí lo vamos a estudiar, pero quiero que ustedes hagan su resumen de lo que particularmente, y en base a la explicación que les voy a dar, ustedes pongan su punto de vista acerca de lo que va a pasar en sus vidas. Bueno, la palabra de Dios dice desde el verso 1: no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. En el principio del ministerio, parte de lo que hace nuestro Señor Jesucristo es decir, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Si el reino de los cielos se había acercado, quiere decir que se había alejado. ¿Cuándo se alejó el reino de los cielos? Cuando pecó el primer hombre, ¿sí? Bueno, vamos a subir este estudio a YouTube, entonces vamos a compartir el link para que lo repasen, ¿sale? Bueno, entonces aquí el Señor está hablando, ya ha estado predicando, ya ha estado el Señor en su ministerio, de lo que les hablo, ya empezó su ministerio después de su bautismo. Ahora el Señor está a punto de entregar su cuerpo al sacrificio, está a punto de entregar su cuerpo para morir por ustedes y por mí, y por todo aquel que cree en su sacrificio y en su venida. Y entonces el Señor empieza a explicarles, ¿no? Esto, de que no se turbe su corazón y que Él va a preparar moradas para nosotros, ¿sí? Bueno. Y dice en el 4, ¿sabes a dónde voy? ¿Sabes el camino? Le dice Tomás, no sabemos. Y lo importante, o la sustancia en el 6, que es esto: Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino
por mí, ¿sí? Esto nos explica, y aunado a lo que leímos en Lucas, dice la palabra de Dios que cuando se posó el Espíritu Santo, después se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia, ¿sí? Al ser este su Hijo amado, es el medio que Dios provee para que nosotros tengamos salvación, constituyéndolo como el único camino. Nuestro mismo Señor Jesucristo aquí lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, para poder ir al Padre, para poder llegar al Padre, necesitamos el camino que es Cristo, ¿sí? Por eso Él dice: yo soy el camino y la verdad. También cabe resaltar aquí que Él dice: yo soy el camino, el camino. Está hablando nada más que Él es el camino, no dice soy uno de los caminos, ¿no? Como de pronto a veces el mundo secular es algo en lo que se apoya para no creer en ninguna religión, ¿no? Hay personas que se apoyan en esto de que todos los caminos llevan a Roma, como dando a entender que todo es lo mismo, ¿sí? Que todas las religiones son lo mismo. No, no es cierto. El único camino es Cristo, ¿correcto? Bueno, y entonces sigue, ¿no? Ahí nos indica que el único camino es Cristo. Y empieza a decir: si me conocen, también a mi Padre conocerán. Y desde ahora lo conocen y la han visto. Felipe dice: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieran en mi nombre, yo lo haré, ¿sí? Esta también es una de las garantías de que al aceptar a Cristo, ¿sí?, nosotros tenemos acceso a pedirle a el Padre en el nombre de su Hijo, y Él nos lo concederá, siempre y cuando todo esto glorifique al Padre, ¿no? No es como que le vamos a pedir un carro, o una casa, o la familia más bonita, o la novia más bonita, o el novio más bonito, ¿sí? Muy bien. Bueno, y aquí viene esta parte, la promesa del Espíritu Santo, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que va a venir a hacer sobre tu vida y la mía? Si me aman, guarden mis mandamientos. Y aquí está diciendo: yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocen porque mora con ustedes y estará con ustedes. Lo primero, el Espíritu Santo es consolador, anótenlo ahí. Funciones del Espíritu Santo sobre el creyente, sobre el bautizado. Bien, bueno, voy a pedirles que, vamos a pedirle también a los que nos siguen en redes sociales que me permitan pues sentarme, porque hoy pues traigo un dolor en mi pierna y quisiera sentarme. Todo lo importante es que usted vea. Bien. ¿Ya? ¿Qué pusieron? ¿Qué les dije que pusieron? Funciones del Espíritu Santo sobre el bautizado. Sobre los creyentes que se van a bautizar. Bueno, la primera es que el Espíritu nos consolará. Dice en el verso 16, ¿no? Y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes siempre. O sea, el Espíritu Santo está con nosotros siempre consolándonos. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar sobre tu vida, hermano. En el caso de su forma corporal de Dios a través de la figura de Cristo,
consolaba cuando se encontraba a los que estaban en pecado, los liberaba de las enfermedades, ¿sí? Los liberaba, los consolaba también, como cuando consoló a Marta y María por la muerte de su hermano Lázaro. Pero ahora aquí lo iba a hacer Dios a través del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces lo que recibirás, que el Espíritu te consolará. Y también dice en el 18, no os dejaré huérfanos, vendré a ustedes. El Espíritu Santo también hace esa función de tener esa cobertura. No deja, o sea, ¿qué es? Un huérfano es alguien que no tiene quien lo proteja. Es una persona desamparada, ¿sí? Es una persona, bueno, en el caso de los huérfanos son niños, ¿verdad? Un niño pues es desválido, un niño pues no se puede valer por sí mismo, necesita la ayuda de los mayores. Y entonces así nuestro Señor nos habla a través de esto que Él será nuestro consolador, el Espíritu Santo, ¿sí? Que Él estará con nosotros. A veces nos podemos sentir desvalidos, desprotegidos, pero el Espíritu estará ahí cubriendo esas necesidades de nuestra vida, como es la soledad o el sentirse triste, ¿vale? Ya lo que sigue diciendo, y en el 26 la palabra dice, versículo 26 del capítulo que estamos leyendo, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Esta paz yo no la doy como la da el mundo. No se turbe su corazón, ni tengan miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a ustedes. Si me amaran, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda crean. No hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amó al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí, ¿sí? Y aquí vuelve a reafirmar en el 26 que el Espíritu es el que nos consolará y nos hará recordar también todas las cosas, ¿sí? Es decir, todo lo que tú vayas escuchando a través de la palabra, el Espíritu te lo hará recordar, ¿sí? Ahora caminarás en una enseñanza que el Espíritu Santo ejercerá sobre tu vida, ¿sí? Y no, esta enseñanza no será como de hombre, ¿no? No es como los libros de superación que posiblemente hayamos leído, no es como los libros didácticos o cualquier cosa que nos ayude, no. Esto es algo más grande, porque la palabra de Dios tanto es cristocéntrica, pero también tiene un contenido espiritual tremendo, ¿sí? Que es como vamos a vencer, a librar nuestras batallas como cristianos por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Librar batallas que antes no podíamos librar. Por eso tú puedes ver que gente que antes le era difícil alejarse del alcohol, la droga, la tristeza y toda la ramificación del pecado, el adulterio, la fornicación, la brujería, cosas como esas, le era difícil, ¿no? Que a lo mejor de pronto el ser humano entendía que estaba mal, pero muchos alcohólicos, por ejemplo, o personas que drogan, tratan de alejarse, pero en su conocimiento, en sus fuerzas. Y en este caso no, cuando estudiamos la palabra, el Espíritu Santo nos hace recordarla, ¿sí? Todo lo que Cristo dejó escrito, registrado aquí en los evangelios, y es lo que debemos de confiar. Y entonces el Espíritu nos hace que fortalezcamos nuestra fe a través de recordar todo esto, recordar todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo. Bien, una de las cosas más importantes, vamos ahora a su capítulo 16 de Juan. Aquí obviamente el Señor está hablando que ya va a ir a la cruz a morir, entonces les está explicando lo que va a suceder después de su muerte y que vendría ahora el Espíritu Santo, ¿sí? La obra del Espíritu Santo, 16, la mitad del versículo 4, dice la obra del Espíritu Santo.
Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas, tristezas ha llenado vuestro corazón. Pero miren, yo voy a decirles la verdad. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendrá a ustedes, mas si me fuere os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí algo muy importante, el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, hermanos, como dice en el versículo 8, ¿sí? Es decir, hasta eso no podemos adjudicarnos, hermanos, el creer que nosotros hemos tenido un momento de lucidez y decir, soy un pecador, porque eso sería, no es posible. Por cuanto vivimos en la carne, hermanos, nuestra carne siempre anhela y desea cosas de la carne. En realidad la carne nunca ha buscado, o nuestro ser nunca ha buscado, el tener una comunión con Dios. Si ha sido que hemos entendido la luz del Evangelio y nos ha resplandecido, es porque nuestro Señor, nuestro Dios Padre, ha decidido revelar al Hijo en nuestras vidas. Al revelar al Hijo en nuestras vidas, entonces puede venir el Espíritu Santo y empezar a convertirnos, a convencernos de pecado. Y es algo que el Espíritu Santo va a estar haciendo a través de nuestras vidas desde el día en que lo aceptamos, que aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Qué sucede? Entonces el Espíritu llega, el Espíritu empieza a hacer esa función y empieza una obra de santificación en nuestra vida, es decir, de apartarnos del pecado, ¿sí? Podemos ver, y tal vez lo puedan ver ustedes, que muchos hermanos han dejado a lo mejor de beber desde que llegaron a la iglesia, aceptaron a Cristo, se empezaron a discipular. ¡Wow! Dejaron de beber. Pero a lo mejor puedas ver que otros, no sé, 8 meses y todavía están batallando con eso, ¿no? ¿Eso quiere decir que hay algo malo en ellos? No. Eso quiere decir que en algunos casos la obra de santificación o el proceso de restauración, en algunos es más rápido, en algunos es más lento, en algunos puede ser que haya personas que puedan dejar ciertas cosas más rápido que otros y así, ¿sí? Pero el Espíritu Santo siempre estará ahí convenciéndonos de pecado desde que aceptamos a Cristo. Es una obra que hace, es la obra que entonces también pongan ahí, el Espíritu Santo convence de pecado. ¿Como dos? El Espíritu Santo convence de pecado. Ahora bien, en el 9 toca un punto importante, dice ahí en su Biblia, de pecado por cuanto no creen en mí, ¿sí? Una de las cosas más importantes que la humanidad debería de entender es que debe de creer en Jesucristo, ¿sí? Porque ciertamente a lo mejor muchas personas pueden excusarse cuando se les anuncia el Evangelio de que son personas que moralmente son buenas, ¿no? Y sí, podemos ver que hay personas que sin necesidad tal vez de tener un contacto con la Biblia, tratan de regir sus vidas de una manera moralmente adecuada, ¿no? No toman, no beben, tratan de llevar una vida recta, ¿no? Pero este versículo es muy importante. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, uno de los pecados o algo que no podrá ser perdonado es no creer en Cristo como el enviado de Dios o el Hijo de Dios. El pecado de no creer en Cristo, de no creer que Él es el camino, la verdad y la vida, de no creer que Él es el que fue enviado para morir por nosotros y que Él es el único camino, que es el salvoconducto, que es el plan de Dios para la humanidad, es la forma en la que el Señor, nuestro Dios, elaboró un plan de salvación a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, todo aquel que no crea en Cristo está en pecado, aunque viva una vida moralmente buena, ¿sí? Porque eso puede desviarnos del objetivo. No es por nuestras obras. En la palabra dice en Efesios, en el versículo 2, que la salvación no es por las obras del ser humano, sino por la gracia de Dios. Y la gracia es esta, que mandó a su Hijo
a morir por los pecados de la humanidad, ¿sí? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, por lo tanto, todo aquel que no cree en que Dios envió a su Hijo Jesucristo está en pecado, ¿sí? Para este efecto, quiero decirles algo, que en un paralelismo con lo que pasó en el huerto del Edén, a la mujer y al hombre, primeramente al hombre, al primer hombre que se llama Adán, ¿sí? La primera mujer que se llama Eva, le da al hombre un mandamiento. Lo pone en el huerto, lo provee de todos los frutos para poder comer, alimentarse, y le da una orden: no comas de este árbol de la ciencia del bien y el mal. El día que de él comas, ciertamente morirás, ¿sí? Y bueno, ¿qué sucede ahí? Lo que sucede es que después dice que comieron y que ellos se esconden, se tapan con hojas de higuera. Llega Dios, dice que como era su costumbre, pregunta por el hombre: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Entonces ve que el hombre no aparece, por ahí aparece avergonzado, tapado con estas hojas de higuera, y dice: es que me escondí porque tuve miedo, vi que estaba desnudo. Y dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Sí? Bueno, ahí nos indica, en este caso, pareciera atraer nuestra atención a que estaban desnudos y que ese fuera como el pecado. No es ese el pecado. La desobediencia hacia lo que Dios había pedido de no comer del árbol, la desnudez era una consecuencia de la desobediencia. Y lo que vendría después, ese pecado, el principal pecado, que es la desobediencia a Dios. Ese es el principal pecado, ¿sí? Lo demás yo lo denominaría como ramificaciones. Cuando se desobedece a Dios, entonces los primeros seres vivientes entran en un estado de corrupción y de entenebrecimiento en su mente. Al estar alejados de la presencia de Dios por haber desobedecido, empiezan en un estado a vivir inmoralmente mal. Por eso tú puedes ver que en esta parte del capítulo 3 de Génesis, habla de esta parte, ¿no? Que llegues, ¿quién enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que te mandé que no comieses. Y ya empiezan ahí una acusadera, ¿no? Es que la serpiente me engañó, dice la mujer. Primero el hombre dice: es que la mujer que me diste, ella me dio a comer. Y luego la mujer dice: no, es que la serpiente me engañó y comí. Y entonces lanza maldición sobre cada uno de ellos, o impone alguna especie de castigos. Después de esto, bueno, tú puedes ver que entra la muerte, ¿sí? Porque finalmente Adán muere y Eva también, pero también entra una muerte espiritual. Esta muerte espiritual es esta que te comento, la muerte espiritual en la que también muchos seres humanos vivimos antes de conocer de la palabra de Dios, es vivir en un estado de pecado. Cuando tú pasas al capítulo 4 de Génesis, entonces empiezas a ver que los hijos de Adán y Eva, que es Caín y Abel, entra la envidia y el homicidio por medio de uno de sus hijos. Es decir, la consecuencia de la ramificación del pecado empieza a expandirse como un cáncer sobre la humanidad, o la ramificación. Entonces, la desobediencia trae alejamiento de Dios, y este alejamiento de Dios trae la ramificación de todo el pecado como lo conocemos actualmente: iras, contiendas, celos, envidias, maledicencia, homosexualidad, inmoralidad sexual, brujerías, hechicerías, idolatrías, todo, desobediencia a los padres, toda esa ramificación. Entonces, ya entendiendo esta parte, vemos que en un acto de desobediencia al hombre es alejado de Dios, ¿sí? Pero ahora aquí vemos de lo que explica esta parte. Por eso hice énfasis en todo esto, ¿no? Porque la palabra dice aquí que de pecado por cuanto no creen en mí. Ahora, entonces en nuestra actualidad, o para todo aquel que se acerca al Evangelio, el que no crea en Jesucristo, pues reafirma el pecado en el que está viviendo, ¿sí? Es lo principal, el no hacer un acto de obediencia. Porque pensándolo, hermanos, ¿qué pasa? Usted acepta a Cristo, usted decidió aceptar a Cristo, oyó el Evangelio, dijo: sí, voy a aceptar a Cristo.
Por medio de eso va a tener perdón de mis pecados, la salvación de mi alma. Y ahora está usted aquí discipulándose para entender lo que va a significarse el bautismo. Bueno, ahora en un acto contrario, ¿qué va a suceder? Que al hacer un acto de obediencia desde el momento en que acepta usted a Cristo y cuando se culmine y baje usted a las aguas del bautismo, ahora va a haber un acto de retroceso en su vida. Dios detendrá la corrupción de todo el pecado en el que vivimos, evitando así que este pecado cumpla su tarea en la que es el que tiene la humanidad. Este pecado es matar, o sea, separar de Dios. Entonces, un acto de obediencia nos acerca a Dios, nos salva de la ira venidera de Dios, nos libra del pecado, nos limpia del pecado. El acto de creer en nuestro Señor Jesucristo, que es lo que ustedes ya hicieron, aceptar y creer en Jesucristo. Ahora van a hacer lo que nuestro Señor hizo en esta introducción que vimos, que es que bautizarse, ¿sí? Y estamos entendiendo, bautizarme para que yo sea afirmado como hijo de Dios, para que el Espíritu venga sobre mí, para que el Espíritu me convenza del pecado, me consuele y no me sienta yo solo en este mundo. Entonces, la obediencia hace lo contrario que hizo en la desobediencia del hombre, ¿sí? Vamos a nuestras Biblias en Romanos 5. Y aquí vamos a poder entender más claramente esta parte que habla en Juan 16, que dice del pecado por cuanto no creen en mí, y lo que sucede al creer, que es un acto de obediencia. Creer es un acto de obediencia. El pecado entra por un acto de desobediencia. Por lo tanto, un acto de obediencia anula la consecuencia del pecado en nuestras vidas, que es la destrucción de nuestra alma. En Romanos 5, 12, ¿ya lo tienen? Bien, la palabra de Dios dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, que es lo que yo les explicaba, ¿no? Por causa de uno entró la transgresión y muchos murieron. Ahora, por causa de uno entra el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y seguimos leyendo en el verso 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, ¿sí? Para la condenación. ¿Cuál es este solo pecado? El que les decía yo, la desobediencia. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Sí? Es decir, bueno, seguimos leyendo. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos.
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Bien, aquí habla de esa parte de lo que yo te he explicado, ¿sí? Habla de la desobediencia de uno, que es Adán, y la obediencia de uno. Es decir, por eso esta introducción de este curso de bautismo nos habla de esto. Nos empieza a hablar primeramente de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en tu manual dice introducción al bautismo, te explica lo que pasa con Cristo, que desciende el Espíritu y que el Padre lo afirma y lo confirma como su Hijo, ¿sí? Es decir, Cristo siempre fue obediente, y una de las cosas que Él hizo es bautizarse. Por eso nos indica el camino para entrar y complementar nuestro proceso de salvación, ¿sí? Por la obediencia de Él. Entonces nosotros creemos en Él, y Él nos representa en obediencia, y nos representa como justos. Él nos presenta justos delante del Padre. Su sacrificio nos hace que seamos limpios delante del Padre, ¿sí? Cuando nosotros, el Señor, cuando Dios nos ve a través de su Hijo, nos ve justificados, ¿sí? Entonces, por la obediencia de uno, que es Cristo, vuelve a haber vida, porque como leímos en Juan 15, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿ok? Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, recuerda que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso y con eso fueron alejados de la presencia de Dios, ¿sí? Entonces así hemos caminado nosotros, en desobediencia, y estamos alejados de Dios. Por eso podemos ver en nuestras familias y en nuestra vida misma la ramificación del pecado que nos ha hecho tristes, nos ha hecho infelices y nos ha hecho mal, ¿sí? Y gloria a Dios, porque ahora ustedes han tenido acceso a entender y a que les resplandezca la luz del Evangelio en sus vidas. Entonces con esto viene el que tengan vida nuevamente, porque ahora ustedes, por medio del sacrificio de Cristo, son llevados ante la presencia de Dios, ¿sí? ¿Ok? No sé si tengan alguna duda o pregunta hasta aquí. ¿No? ¿Todo está claro? Si yo les pregunto, entonces me responderán. Porque siempre dicen, no, sí está claro, pero luego les hago preguntas y no respondo. ¿Sí? Entonces, ¿puedo hacer unas preguntas? Vamos a ver cuánto llevamos de grabación. Bien. ¿Cuál es una de las funciones del Espíritu Santo? Aquí dice, No, pero sin que lean. Aunque dicen que sí entendieron. desciende el Espíritu Santo sobre nosotros y nos consuela. ¿Sí? Consuela el Espíritu Santo, así es. Nos hace pensar en en el que no tenemos que pecar. Nos recuerda la palabra de Dios. Sí, y la palabra correcta sería nos convence de pecado, ¿vale? Nos convence de pecado. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, entonces tienen que estudiar, hacer su resumen de Juan 14 y Juan 16, ¿vale? Y como vamos a subir esta prédica, les pido que la oigan nuevamente, que anoten las citas que yo que fuimos estudiando. Y yo creo que en la descripción voy a poner las citas que se vieron en esta vez, ¿sale? Bueno, entonces no queda ninguna duda, ¿sí? Usted va entendiendo lo que va a pasar con su vida y lo que vendrá sobre usted. Es decir, este camino no lo va a recorrer solo, hermano. Este camino de alejarse del pecado, el Espíritu Santo estará sobre su vida, convenciéndolo, o sea, no hagas esto, aléjate de esto, no te conviene, ¿vale? Bueno, vamos a dar vuelta a nuestra hoja en el manual. No se olviden, por favor, de hacer sus tareas. Bien. Y aquí dice, en esta parte del manualito dice, ¿por qué debo bautizarme? Si lo tiene ahí, ¿verdad? Dice que te explica que los primeros creyentes se bautizaban. Y aquí esta parte dice, el bautismo es un estilo de confesión pública
lo que uno ha comenzado a vivir, una nueva vida en Cristo. El acto en sí no me salva, sino que manifiesta que yo tengo fe en Jesucristo, según el mandato de Cristo. Ha sido la costumbre de todos los que creemos en Jesucristo, nos bautizamos. Podemos ver cómo en los primeros cristianos registrados en el libro de Hechos fueron bautizados al creer en Él. Okay. En esta parte quiero agregar algo, quiero recalcar algo que dice ahí. El acto en sí no me salva. Muchas veces hay personas que llegan al cristianismo y no se pueden despojar de la religiosidad. ¿Qué es la religiosidad para nosotros como cristianos? La religiosidad es que a veces hacemos cosas que creemos que es lo correcto delante de Dios, ¿sí? Hay personas que piensan que por ir a misa ya todo está bien, actos como irse de rodillas, ¿sí? que serían obras delante de Dios, ¿sí? Y muchas personas llegando en esa misma mentalidad a los pies de Cristo, piensan que el bautizarse es como un acto ya de salvación. Y no quiero decir que no tenga mucha importancia el acto del bautismo, pero no es solo como ejecutar una ceremonia cualquiera. Sí voy, me bautizo y ya, ¿no? O sea, con eso ya soy salvo, no. Recuerden lo que hemos hablado ahorita. Entramos en un proceso de santificación, ¿sí? A través de que hemos aceptado a Cristo. El bautismo es un complemento de todo esto, ¿sí? Por eso te habla que dice que para los cristianos es nuestra costumbre creer y bautizarnos. Y ustedes van a leer estas citas en casa, las que tienen aquí. Los primeros creyentes, arrepiéntanse, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Esto está en Hechos 2:38. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas, los hermanos de Samaria. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Hechos 8:12. El eunuco, mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Esto está en Hechos 8:36-38. Pablo al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Y se levantó y fue bautizado. El guardia, a esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas enseguida. Fueron bautizados él y toda su familia. Los corintios, Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Bien, aquí lo que te está explicando todo esto es que cuando tú tienes contacto con el Evangelio de Jesucristo, que te habla de esta parte, que Cristo vino y murió por ti y por mí, ¿sí? Que Él se ofreció como un sacrificio delante de Dios. Él ocupó nuestro lugar en la cruz, porque la palabra dice que todo aquel que peca sea maldito, ¿sí? Y también la palabra dice que maldito es el que es colgado en un madero, ¿sí? Entonces, a través de este sacrificio, Cristo se hace maldición en la cruz, ¿sí? Y Dios carga en él el pecado de toda la humanidad, tu pecado y el mío. Es parte de lo que tú puedes ver aquí en Hechos 2, ¿sí? De hecho, me gustaría que en tu casa leyeras el capítulo completo, porque habla de eso, que viene el Espíritu Santo, Pedro empieza a predicar, que es la primera predicación de Pedro ante un foro, que como vimos aquí dice que fueron 3,000 personas las que se bautizaron ese día. ¿Qué pasa? Entonces Pedro empieza a predicar y les dice algo a unas personas. Les empieza a decir: miren, todos ustedes que desecharon a Jesucristo, que lo crucificaron, que consintieron en su muerte, Dios le ha hecho Señor y Cristo, es decir, Él es el enviado, el Mesías,
Él es el que por medio de Él tenemos la salvación. Por eso tú puedes ver aquí que dice que todos ellos se entristecieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, bautícense y arrepiéntanse. Arrepiéntanse, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces con esto vamos a cerrar nuestro primer día del discipulado. Bautícense todos, arrepiéntanse, recibirán el Espíritu. ¿Sí? Es decir, ¿cómo ha llegado usted a este lugar? Usted entendió el Evangelio, se ha arrepentido. Han aceptado ¿qué? A Cristo en su vida. Y usted se ha arrepentido del pecado, ¿vale? Porque usted cuando hizo la profesión de fe, la declaración de fe, usted se le invitó a que aceptara que era un pecado y que aceptaba el nombre de Jesucristo en su vida para el perdón de sus pecados, tal y como dice aquí. Y dice ahora bautícense y recibirán el Espíritu Santo. Bien, entonces van a ver esto en sus casas y con esto vamos a concluir nuestro estudio, ¿vale? No sé si hay alguna duda hasta aquí, ¿sí? Bueno, entonces, cerraríamos esto y pues nos vemos para la próxima, ¿vale? Bueno, que Dios los bendiga y seguimos adelante.